El Tyrannosaurus Rex, el depredador terrestre más pesado que jamás pisó la Tierra. Uno de los extremos supremos de la evolución, a la vez fascinante e inquietante. Una criatura que ha encendido la imaginación humana durante más de un siglo. Solo en los últimos años la tecnología moderna ha empezado a revelar cómo vivía realmente este animal. Y lo que hemos descubierto es que el asombro que despierta el T-Rex va mucho más allá de su tamaño. Pertenecía a un grupo de gigantes conocidos como megaterópodos, enormes dinosaurios carnívoros con estrategias de caza singulares. Pero el tiranosaurio tenía, sin duda, la más brutal de todas. Es, con diferencia, el dinosaurio más conocido y mejor estudiado, y no solo nos abre una ventana a los demás dinosaurios, sino también al pasado profundo de nuestro planeta. En este documental, primero examinaremos al propio T-Rex, sus rasgos, su anatomía y su aspecto en vida, comparándolo con otros megaterópodos. Después exploraremos su entorno, el mundo en el que vivió, sus rivales y sus presas. Por último, desvelaremos lo estrechamente emparentado que estaba con las aves modernas, cómo evolucionaron sus ancestros, cómo ascendió a la cima y por qué finalmente desapareció de la Tierra. Esta es la historia del auge y la caída del rey de los dinosaurios. No un monstruo de cine, sino un animal real que nació, creció, luchó y soportó una de las vidas más duras que la ciencia ha logrado reconstruir. Esta es la historia evolutiva de Tyrannosaurus Rex. En el extremo norte vive el oso polar, un depredador que puede acercarse a la tonelada de peso y superar los 3 metros de altura. Es el mayor cazador terrestre vivo, diseñado para sobrevivir sobre el océano helado. Los osos polares son semiacuáticos. Pasan buena parte de su vida sobre el hielo y en el agua. Cazan focas y son capaces de nadar durante días, un modo de vida extremo para un mamífero terrestre. La mayoría de los depredadores más grandes que el oso polar están ligados al agua. Gigantescos cocodrilos, orcas, cachalotes. En el agua, el tamaño está menos limitado. Por eso los animales acuáticos pueden crecer mucho más que los terrestres. Pero Tyrannosaurus Rex no era semiacuático. Era un depredador terrestre y de proporciones asombrosas. Que un animal de este tamaño prosperara en tierra firme es algo extraordinario. Criaturas como T-Rex son rarezas evolutivas. Solo en contadas ocasiones a lo largo de la historia, los ecosistemas han sostenido depredadores tan extremos, entre ellos Spinosaurus y Giganotosaurus. T-Rex fue una auténtica rareza biológica. Nunca antes, y muy probablemente nunca después, un depredador terrestre de tal escala ha caminado sobre la Tierra. Su descubrimiento comenzó a principios del siglo XX. Barnum Brown, del Museo Americano de Historia Natural, desenterró 34 huesos fosilizados de un nuevo tipo de carnívoro. En 1905, Henry Osborn le dio un nombre destinado a perdurar: Tyrannosaurus Rex, rey de los lagartos terribles. Al principio, solo se conocían unos pocos fósiles, pero a partir de la década de 1960, los hallazgos se aceleraron. Hoy se han encontrado más de 40 esqueletos, algunos casi completos. El ejemplar más famoso, apodado Su, es el T-Rex más completo descubierto, con casi todo el animal preservado en la roca. A lo largo de más de un siglo, nuestra imagen de T-Rex ha cambiado. De las primeras reconstrucciones erguidas con la cola arrastrando, a posturas más esbeltas y horizontales, hasta el depredador musculoso de hoy, posiblemente con plumas. Un hallazgo clave fueron sus gastralia, unas costillas abdominales adicionales que sostenían poderosos músculos y revelaban un torso ancho, en forma de barril, hecho para la fuerza. Entonces, ¿cuán grande era en realidad? Un adulto promedio de Tyrannosaurus Rex pesaba alrededor de 7 toneladas, parecido a los mayores elefantes africanos. El más grande conocido, apodado Scotty, pudo acercarse a las 9 toneladas. Medía unos 4 metros a la altura de las caderas y alcanzaba unos 12 metros de longitud.
con el cuerpo sostenido por dos patas descomunales. La cabeza era enorme, ancha y pesada, apoyada por un cuello grueso y musculoso. En la parte delantera asomaban sus célebros brazos diminutos, solo 2 dedos, pequeños para su tamaño, pero mucho más fuertes que los de un humano. Las patas traseras eran gruesas y musculosas, rematadas en pies anchos y acolchados. Esas almohadillas probablemente amortiguaban sus pasos, permitiéndole moverse con una discreción sorprendente, casi felina. Detrás se extendía una larga cola poderosa que ayudaba a equilibrar la gran cabeza y servía además como reserva energética. En comparación con otros grandes cazadores, T-Rex era más corto en longitud, pero bastante más pesado, el más robusto de los megaterópodos. Spinosaurus, con más de 15 metros, superaba a T-Rex en longitud, pero era más ligero. Adaptado a orillas de ríos, usaba su hocico alargado y dientes cónicos para pescar, más parecido a una garza colosal que a un cazador terrestre. Giganotosaurus y Carcharodontosaurus también eran más largos que T-Rex, pero más esbeltos. Sus cráneos altos, en forma de hacha, y dientes como cuchillas, estaban diseñados para ataques rápidos y cortantes. Visto desde arriba, lo que destaca del cráneo de T-Rex es su anchura. Ese volumen se repetía en todo el cuerpo, lo que explica por qué pesaba al menos 2 toneladas más que sus rivales. Sus bracitos han sido motivo de burla durante décadas, pero los estudios de huesos y zonas de anclaje muscular muestran que eran fuertes, capaces de potentes tirones, quizá para sujetar a la presa o en el apareamiento. Los juveniles tenían brazos relativamente más grandes y útiles. Al crecer, las extremidades anteriores no siguieron el ritmo del resto del cuerpo, dejando los icónicos antebrazos reducidos del adulto. La mayoría de los terópodos tenía 3 dedos, pero T-Rex solo conservaba 2. Los fósiles revelan un minúsculo remanente de un tercer dedo, reducido por la evolución. Los excrementos fosilizados, coprolitos, demuestran que T-Rex comía carne e incluso podía digerir huesos. Muchos restos corresponden a dinosaurios jóvenes, señal de que a menudo prefería los individuos débiles en lugar de enfrentarse a presas adultas plenamente desarrolladas. Plantarle cara a un triceratops adulto era extremadamente peligroso. Cazar presas más pequeñas o juveniles era una estrategia más segura e inteligente. Como las aves, T-Rex poseía un sistema respiratorio unidireccional con sacos aéreos, lo que lo hacía más eficiente en la obtención de oxígeno, más ligero y más ágil que mamíferos de tamaño comparable. La piel fosilizada muestra un mosaico, zonas de armadura escamosa gruesa en algunas partes y en otras, filamentos rígidos o plumillas a modo de cerdas, sobre todo en individuos jóvenes. Parientes como Yutyrannus estaban completamente emplumados, lo que sugiere que los tiranosaurios juveniles pudieron llevar un abrigo de plumas que iban perdiendo al madurar. Sus colores siguen siendo un misterio. Pudo estar camuflado con grises apagados, como los elefantes, o lucir patrones vivos como muchas aves actuales, útiles para el cortejo o la exhibición. Pequeñas aberturas en el cráneo sugieren que T-Rex probablemente tenía labios que cubrían los dientes, como el dragón de Komodo, y no los llevaba siempre expuestos como en el cine. Crestas óseas indican que pudo tener pequeños cuernos de queratina sobre los ojos y en los pómulos, dándole un aspecto casi diabólico. Muchos fósiles muestran lesiones dolorosas, huesos rotos, dientes perdidos e incluso infecciones mandibulares con perforaciones. Aún así, T-Rex a menudo sobrevivía, prueba de su resistencia y dureza. La era de los dinosaurios duró unos 180 millones de años, repartidos en 3 grandes periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Los primeros tiranosaurios aparecieron en el Jurásico Medio, unos 100 millones de años antes del propio Tyrannosaurus Rex. Pero durante la mayor parte de ese tiempo no fueron gigantes. Durante casi 80 millones de años, los tiranosaurios fueron depredadores secundarios de pequeño tamaño, a la sombra de cazadores más grandes.
Solo en los últimos 20 millones de años del Cretácico engordaron de verdad y superaron la tonelada de peso. T-Rex vivió únicamente al final del mundo de los dinosaurios, en los últimos 2 millones de años del Cretácico. Estaba vivo cuando cayó el asteroide, por lo que fue uno de los últimos de su linaje. El mundo de T-Rex se parecía poco al actual. En el Cretácico tardío, los continentes estaban más fragmentados y el nivel del mar era más de 100 metros superior al de hoy. Esto formó mares someros interiores, entre ellos el vasto mar interior occidental que partía Norteamérica en dos. Este mar más peligroso de la historia albergaba enormes reptiles marinos como mosasaurios y plesiosaurios. Para cuando T-Rex prosperaba, el mar interior se estaba retirando y volvía a unir la Laramidia occidental con la Apalachia oriental. El clima era más cálido y húmedo, con bosques densos. Las plantas con flor vivían una explosión de diversidad, un punto de inflexión evolutivo llamado la revolución terrestre del Cretácico. Cada continente estaba relativamente aislado, como laboratorios evolutivos independientes. En Asia y Norteamérica mandaban los tiranosaurios. En Sudamérica, África y Europa dominaban grupos de depredadores completamente distintos. Una de las mejores ventanas a la vida de T-Rex es la formación Hell Creek, en lo que hoy es el oeste de Estados Unidos. Entonces era una llanura costera pantanosa, recorrida por deltas que desembocaban en un mar somero. Los incendios forestales despejaban a menudo los bosques, abriendo paso a plantas de crecimiento rápido y a pastizales ricos. Aquel ecosistema alimentaba enormes poblaciones de herbívoros. Entre los más comunes estaban el hadrosaurio de pico de pato Edmontosaurus, que superaba los 10 metros, y los enormes ceratopsios Triceratops y Torosaurus. No solo eran grandes, eran los más grandes de su clase que jamás existieron. Los cielos tampoco estaban vacíos. Pterosaurios como Quetzalcoatlus planeaban por encima, tan altos como jirafas, y con envergaduras de 10 metros. Puede que actuaran como los buitres del Cretácico, recorriendo kilómetros y localizando carroñas, incluidas las de las presas abatidas por T-Rex. Pero la rivalidad más legendaria fue la de T-Rex con Triceratops. La evidencia fósil indica que coexistieron en gran número y que probablemente estuvieron inmersos en una carrera armamentística depredador-presa. Durante millones de años, cada uno empujó al otro al extremo. T-Rex desarrolló mandíbulas capaces de triturar hueso, mientras Triceratops agrandó sus cuernos y engrosó su gola. Cazar a un Triceratops adulto siempre era arriesgado. Un solo cornazo podía matar incluso a un tiranosaurio hecho y derecho. Esto explica por qué muchos fósiles de T-Rex apuntan a que prefería los juveniles. A su vez, Triceratops ponía grandes cantidades de huevos, docenas por puesta, para reponer a los jóvenes que caían ante los depredadores. De hecho, la mayoría de las manadas de Triceratops estaban formadas por juveniles. Los adultos eran minoría, porque tantos jóvenes acababan devorados. Este ciclo de depredación y reproducción convirtió a T-Rex y Triceratops en socios evolutivos, atrapados en una de las rivalidades más feroces de la naturaleza, hasta el final de la era de los dinosaurios. Uno de los mitos más persistentes sobre Tyrannosaurus Rex es que era demasiado lento y torpe para cazar y que sobrevivía solo como carroñero. La ciencia cuenta otra historia. Estudios de su esqueleto muestran que podía correr a más de 30 kilómetros por hora. Puede no sonar a mucho, pero es velocidad de velocista olímpico, en una criatura que pesaba más que un elefante. Sus pies exhibían una característica especial llamada condición arctometatarsiana. El hueso central del metatarso queda pellizcado entre los laterales. Este ingenioso diseño absorbía impactos y hacía la carrera más eficiente, como un muelle incorporado para recorrer largas distancias. Aún así, la persecución sostenida no era su táctica principal. Los fósiles indican que era un depredador de emboscada. En un caso célebre, se halló un esqueleto de Edmontosaurus con un diente de T-Rex incrustado en una vértebra ya cicatrizada. El hadrosaurio sobrevivió, prueba de que T-Rex atacaba presas vivas.
Sus grandes ojos y posible buena visión nocturna le daban ventaja, y sus pies acolchados le permitían moverse con más sigilo del que cabría esperar en algo tan enorme. Como un tigre, confiaba en el sigilo y la potencia, golpeando de forma súbita y decisiva. Fósiles con huesos astillados confirman su estilo de alimentación brutal. Sus mandíbulas no solo cortaban, trituraban. Con la ayuda del cuello masivo podía perforar y tirar, arrancando de un tirón grandes porciones de carne y hueso. Casi ningún otro animal en la historia ha tenido dientes capaces de algo así. Pero esas mandíbulas trituradoras no eran solo para cazar. Muchos fósiles de T-Rex muestran marcas de mordisco en las caras y cráneos de otros tiranosaurios. Probablemente peleas feroces por territorio, parejas o carroñas, igual que los hipopótamos de hoy, que muerden a sus rivales con fuerza letal. Pese a la violencia, la vida no era solo batallas. Como todos los animales, T-Rex tenía que reproducirse. No sabemos con exactitud cómo era el apareamiento, pero algunos científicos creen que quizá formaban parejas duraderas, incluso lazos monógamos, gracias a su inteligencia y a cierto comportamiento social. Y todo gigante empezó siendo pequeño. Los huevos de T-Rex medirían menos de 1 metro, y las crías no serían mayores que un pavo. Probablemente tenían plumas, cuerpos largos y esbeltos y ojos grandes, muy distintos de los voluminosos adultos en que se convertirían. Los huesos muestran anillos de crecimiento, como los árboles, y revelan que ningún T-Rex pasó de unos 30 años. Para alcanzar el tamaño adulto tan rápido crecían a ritmos asombrosos, a veces más de 100 kilos por año durante la adolescencia. Entre los 10 y los 20 años atravesaban un auténtico estirón. Los tiranosaurios jóvenes no eran simples mini adultos. Con piernas más largas y cuerpos más ligeros, eran cazadores veloces y ágiles que perseguían presas pequeñas. Con el tiempo, cambiaban de dieta: insectos y reptiles de crías, animales medianos de adolescentes y enormes herbívoros de adultos. A esto se le llama desplazamiento ontogenético de nicho. Esta capacidad de ocupar distintos papeles ecológicos puede explicar por qué en los ambientes de T-Rex había menos depredadores pequeños. Los propios jóvenes cumplían esa función. Algunos científicos incluso piensan que podían cazar en grupo, con juveniles que acosaban a la presa para dirigirla hacia los adultos. De ser cierto, estaríamos ante algunos de los cazadores más cooperativos e inteligentes de la prehistoria. Otros investigadores sostienen que adultos y jóvenes vivían separados. Los juveniles en bosques, tras presas pequeñas; los adultos, dueños de las llanuras abiertas. Sea como fuere, T-Rex reinó en todas las etapas de su vida, desde polluelo emplumado hasta depredador ápice imparable. Para entender cómo Tyrannosaurus Rex llegó a dominar su mundo, hay que seguir su árbol genealógico. Al principio, los dinosaurios se dividieron en 2 grandes grupos: los ornitisquios, herbívoros como estegosaurios, ceratopsios y hadrosaurios, y los saurisquios, que incluían a los saurópodos de cuello largo y a los terópodos bípedos, mayoritariamente carnívoros. Dentro de los terópodos, los tiranosaurios pertenecían al grupo avanzado Tetanurae, del que también surgieron depredadores como Spinosaurus y Giganotosaurus, así como los más aviados celurosaurios. Sorprendentemente, esto significa que Rex estaba más emparentado con las aves modernas que con Spinosaurus o Giganotosaurus. Los primeros tiranosaurios eran pequeños. Quilescus, descubierto en Siberia en 2010, medía solo 3 a 4 metros y cazaba animales menudos como lagartos, tortugas y mamíferos. Su cráneo ya mostraba rasgos que definirían a los tiranosaurios posteriores: nasales fusionados, hocico redondeado y un pequeño cuerno sobre los ojos. Otro temprano, Guanlong, vivió en el Jurásico tardío de China. Pesaba unos 70 kilos, era veloz y ágil, y llevaba una cresta en la cabeza, probablemente para exhibición. Estos fósiles sugieren que los tiranosaurios se originaron en Asia antes de expandirse a Norteamérica por los puentes terrestres que conectaban Siberia con Alaska.
En el Cretácico temprano ya estaban creciendo. Sinotyrannus alcanzaba casi la tonelada, más de 10 veces el peso de sus ancestros jurásicos. Luego llegó Yutyrannus, conservado con plumas, que confirma que algunos tiranosaurios grandes estaban emplumados. Estos primeros gigantes ya eran inteligentes, con cerebros proporcionalmente grandes, señal de que las estrategias de caza basadas en la astucia evolucionaron mucho antes de que el tamaño por sí solo los convirtiera en dominantes. Esa inteligencia probablemente les ayudó a sobrevivir durante millones de años en ecosistemas con carnívoros aún mayores. Los verdaderos colosos aparecieron hace 80 a 84 millones de años. En Canadá, Albertosaurus alcanzó 9 metros y 2 a 3 toneladas. En Estados Unidos dominaron Daspletosaurus y Gorgosaurus, mientras que más al sur, en México, vivía la Bocania. Estos tiranosaurios masivos gobernaban sus regiones mucho antes de que apareciera T-Rex, prueba de que el linaje llevaba una larga historia de éxitos. Los ancestros de T-Rex probablemente procedían de Asia, donde prosperó Tarbosaurus. Quizá migraron a Norteamérica y desplazaron a tiranosaurios más pequeños como depredadores dominantes. Sin embargo, descubrimientos como Tyrannosaurus macraensis, de 12 metros y anterior a Rex en 5 a 7 millones de años, sugieren que los tiranosaurios gigantes también pudieron evolucionar de forma independiente en Norteamérica. Un estudio de 2022 propuso de forma controvertida que los fósiles atribuidos a T-Rex representan en realidad 3 especies: Tyrannosaurus imperator, el ancestro, y sus 2 descendientes, T-Rex, el rey, y T. regina, la reina. Aunque biológicamente es plausible, la mayoría de paleontólogos se mantiene escéptica. Por ahora, T-Rex sigue siendo una única especie reconocida. Aún así, el debate subraya lo dinámica que es la historia evolutiva de los tiranosaurios: migraciones, adaptaciones y el ascenso de uno de los depredadores más formidables de la Tierra. Sea cual sea el detalle taxonómico, hay un hecho claro. T-Rex fue uno de los depredadores más poderosos de todos los tiempos. Su reinado terminó de forma abrupta hace 66 millones de años, cuando un asteroide impactó en la península de Yucatán a más de 40.000 kilómetros por hora. La colisión desencadenó terremotos masivos, vaporizó mares someros y lanzó roca fundida al cielo que volvió a caer en forma de fuego. Estallaron incendios globales, las cenizas y el humo oscurecieron la atmósfera. Y durante décadas, la Tierra se volvió fría, oscura y tóxica. Todo lo que hacía de T-Rex un superdepredador, su enorme tamaño, su apetito, su necesidad de abundantes presas, se convirtió en un lastre. Con los ecosistemas colapsando y las plantas muriendo, los herbívoros desaparecieron, dejando sin alimento al gran cazador. Un día, Rex era el ápice de su mundo. Al siguiente, ya no estaba. Es posible que algunas crías nacieran tras el impacto, diminutos polluelos emplumados en un planeta cubierto de ceniza. Esos últimos Tyrannosaurus probablemente no sobrevivieron, sucumbieron al hambre, al frío o a los mamíferos oportunistas. Tal vez el último Rex vivo fuese un polluelo luchando en un mundo hostil y sin sol. Y sin embargo, T-Rex está lejos de haber sido olvidado. A través de sus descendientes aviares, pervive biológicamente. Las aves actuales portan el legado de aquellos antiguos depredadores. Sus fósiles han inspirado a generaciones y nos han dado una ventana a la evolución, al tiempo profundo y a la fragilidad de la vida. Más allá de la ciencia, T-Rex prospera en nuestra imaginación. De las salas de los museos a las superproducciones de cine, se ha convertido en un símbolo de poder, temor y fascinación. Su imagen es a la vez extraña y familiar, un depredador cuyos huesos nos conectan con un pasado remoto. Al estudiar a Rex, exploramos no solo una especie, sino la historia de un planeta. Su vida nos recuerda que incluso los mayores soberanos pueden caer de repente y que la vida en la Tierra es efímera y delicada. De este modo, T-Rex trasciende su extinción y deja un legado de curiosidad, asombro y maravilla
que sigue dando forma a nuestra comprensión de la naturaleza.